Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Esta hermosa noche demos la gracia a nuestro Señor, porque el Señor nos concedió una nueva vida más. Gracias a nuestro Señor, que Él siempre se preocupa por nosotros, a pesar que nosotros nada bueno hacemos para Él. Pero Él es un Dios, creemos en la fidelidad de su palabra. Esta hermosa noche vamos a aprender. Este mes es mes de octubre. Es un mes tan importante, también podemos decir, para todas las iglesias protestantes, ¿no? Este mes se trata sobre la reforma, cómo la reforma ha contrarrestado contra las enseñanzas eclesiales de los papados en el siglo XVI, ¿no? Y esta hermosa noche estaremos dando ese repaso de la reforma y los hombres reformadores que dieron muchos su vida por la fidelidad de la sana doctrina, por retener la sana doctrina, y también muchos también dieron la espalda sabiendo también que es la reforma de la sana doctrina. En primer lugar, vamos a orar, vamos a nuestro Dios, el Señor, que nos ilumine para poder entender. Oh amado Dios, soberano, dador y conservador de la vida, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad para poder escuchar tu palabra, que tú mismo ayúdanos a entender, Señor. Durante este tiempo, Señor, que estamos pasando, y los tiempos del siglo XVI, también a tu siervo, Señor, que tú lo utilizaste para que nosotros podamos recordar y así, Señor, seguir adelante y mirando a ti cada día. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es que la iglesia de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió ya después de la resurrección, la iglesia empezó a predicar, los discípulos empezaron a predicar el Evangelio de Cristo. Ellos empezaron a predicar el Evangelio de Cristo y la iglesia se difundía más y más, y la iglesia se aumentaba, se añadía más y más. Por eso uno de los padres de la iglesia, el Policarpo, dice, no, la persecución de la iglesia, o sea, es la semilla del Evangelio, ¿no? Eso, más iglesia era perseguida y la iglesia más se añadía, y así la iglesia del Señor crecía más y más. Pero desde entonces también, cuando estaba en crecimiento la iglesia, vamos a leer Lucas capítulo 24, verso 49. Juan dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta promesa Cristo les dio a todos sus discípulos, que se quedaran en ahí para que puedan recibir el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia recibió esa llenura del Espíritu Santo, y muchos, cuando vemos muchos discípulos, dieron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde entonces, también ahí estaba el enemigo siempre en la sana doctrina, infiltrándose, así para poder hacer desviar la iglesia del Señor. En el año 325 había una controversia entre el arrianismo, y que se ha apoderado en Asia Menor, en Alejandría. Había esta doctrina que el mismo de la iglesia, muchos presbíteros se habían infiltrado con esta doctrina. Entonces en Alejandría estaba el obispo Alejandro como pastor. Ahí también se encontraba los presbíteros, que ellos
también tenían una doctrina que han creado. Esa doctrina era si el Verbo era coeterno con el Padre o no. La doctrina del arrianismo empezó a difundirse y se hizo muy popular en Asia Menor, en Alejandría. Y se hizo muy popular, entonces no había la unidad de la iglesia, sino la iglesia estaba muy confundido, otros con arrianismo y otros en la sana doctrina. Entonces, en el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, en el año 325, al escuchar esto, Constantino convoca una asamblea, o sea, un concilio, convoca para que las iglesias, todos los obispos cristianos, para que puedan venir, y así en el concilio se reunían en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, esto para que puedan debatir sobre estos temas que ellos estaban comentando sobre el Verbo, si era con Dios o Verbo simplemente era una creación. Eso. Entonces, en el concilio, el año 325, cuando Constantino, el obispo, asistieron como 300 obispos que habían sufrido tortura y exilio, cárceles por su fidelidad. Los arios también tenían un líder. Ese líder se llamaba Eusebio de Nicomedia. Era un hombre muy influente, era un hombre muy dotado. Él, en ese concilio, le dieron el lugar, ahí estaban los obispos. Entonces, él expuso su doctrina, que Jesucristo era simplemente una creación. Entonces, en ese entonces, todos los obispos que estaban en la reunión gritaron, había un alboroto. Entonces, que ellos al escuchar le dijeron a Eusebio de Nicomedia, no a Eusebio de Cesarea, no, sino el líder de arrianismo, de la doctrina, Eusebio de Nicomedia, le dijeron hereje, gritaron blasfema, todos los obispos que estaban en ese concilio de Nicea del año 325. Entonces, y el historiador Eusebio de Cesarea tuvo que hacer callar. La mayoría dijeron que esa doctrina debe ser condenada, que es expuesto por Eusebio de Nicomedia. Entonces, el emperador Constantino, después de este concilio, a todos los obispos dijo que se reuniera en Nicea. El emperador cubría todos sus gastos. Entonces, de esto pasó cuando Constantino escuchó al Eusebio de Nicea y todos los obispos estaban en contra, le dijeron blasfemia. Entonces, Constantino le dijo a todos de la doctrina del arrianismo, del ario, ordenó que dejaran, que abandonaran a su ciudad. Eso fue el orden de Constantino al escuchar en este concilio de Nicea a todos los obispos que estaban en contra de la doctrina de arrianismo. Hoy en día también vemos, ¿no? Esa doctrina sigue. Muchos, a veces, hoy en día vemos, niegan la divinidad de Cristo. Simplemente Cristo era una creación. Pero en Juan capítulo 1:1 nos dice que el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces,
Eso no entendían también los de la doctrina del Arios, y hoy en día vemos a muchas de las iglesias que no creen la divinidad de Jesús, ¿no? Simplemente es una creación. Entonces, esta doctrina de arianismo sigue influyendo en nuestro siglo XXI también. Entonces, la primera vez recitan en el concilio de Nicea el credo de Nicea, y todos los obispos firmaron, menos los arios. Y fue elegido el pastor, y él fue elegido el pastor de Alejandría, cuando Alejandro dejó ya de existir como un hombre de sana doctrina, retenedor de doctrina. No simplemente él fue a ese concilio, también fue con uno de sus diáconos, podemos decir, también con uno de sus diáconos tesoreros, podemos decir, también cuyo nombre se llamaba también Atanasio, también un hombre muy influyente, y también que ha percibido, que ha visto el testimonio del concilio de Nicea, y más adelante que él ya va a ejercer de la sana doctrina, que Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Y el Jesucristo estaba con el Padre y el Padre estaba con Jesucristo. Entonces, cuando murió Alejandro de Alejandría, el obispo, ¿qué hizo este Eusebio de Nicomedia? Era también similar a la familia de Constantino. Entonces, este hombre tan astuto buscaba para que pueda hacer desaparecer a Atanasio, porque eso era un peligro para los arios. Entonces, Atanasio tiene que huir, tiene que irse. Entonces, este Atanasio, como puedo decirte, el sucesor líder de Alejandro, él estaba firme con las enseñanzas de la sana doctrina. Era un hombre muy pequeño, pero un genio, un inteligente y lleno de la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Quién formó las olas a la mar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz,
sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y Entonces, esto surgió cuando la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, cuando se difundía, también esta doctrina también estaba ya una influente, y esto era ya, amenazaba ya en Alejandría, amenazaba ya una cisma, es decir, una separación o dividirse a toda la iglesia oriental. Esto era, el enemigo siempre ha estado, desde que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal también, cuánto se oponía el enemigo, pero nadie no puede retener la obra de Dios. Estos hombres han sido fieles, entonces estos hombres llegaron a cabo y retenedor y murieron. Atanasio murió en Alejandría en el año 337 y su nombre era un pequeño genio, ¿no? Eso era. Después de esta controversia, podemos decir, de esta doctrina de arrianismo, y la iglesia y hasta hoy sufre, ¿no? Esta doctrina está dentro de la iglesia, hoy en día también vemos en el siglo XXI, ¿no? No está aislado esta doctrina, siempre está esta doctrina metido ahí, ¿no? Porque hay unas sectas, también entendemos la diosa madre, ¿no? Ellos no creen en Jesús, ¿no? Jesús es simplemente una creación, Jesús no tiene nada de potestad, solamente es padre y madre, ¿no? Es una iglesia, es una secta, podemos decir, ¿no? Entonces, están como esta corriente de arrianismo del año 300, que hemos 325, este arrianismo, como hasta hoy sigue afectando a la iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a pasar ahora los reformadores de la Reforma, hoy octubre, mes de octubre, ¿no? La Reforma, uno de los antes de Lutero, antes de Calvino, antes de John Knox. Vamos a dar un pequeño resumen de esta Reforma de Juan Wycliffe. Juan Wycliffe era un hombre universitario de Oxford, de Inglaterra. Él nació en Inglaterra y Wycliffe atacaba contra los famosos por su erudición. Era conocido como hombre dotado, y Wycliffe atacaba contra abusos religiosos como simonía y absentismo. Wycliffe atacaba eso contra los abusos religiosos como simonía y absentismo. ¿En qué consiste simonía? Consiste en negociar con cosas espirituales, y el absentismo era costumbre o práctica, o sea, establecer costumbres y prácticas. Eso fue de Wycliffe a enfrentar a las autoridades eclesiásticas. Este hombre no era un hombre cualquiera. Este hombre era un hombre muy conocido, muy dotado, era un erudito.
tenía su doctrina de Juan Wycliffe, el reformador, era su doctrina llevar a posiciones de su doctrina el señorío, en 1378. ¿En qué consistía el señorío, su doctrina de Juan Wycliffe? Durante Juan Wycliffe, del teólogo, durante Juan Wycliffe que estaba enseñando en la universidad, entonces en Oxford, llegó a enterarse estos obispos, estos papados eclesiásticos, eran señorío que imponían reglas y normas, y así para ellos era el lucro personal para que puedan estar de su bienestar y no para poder servir al pueblo. Entonces, su doctrina, el señorío, Juan Wycliffe explica: cualquier criatura o dominio solo es cuando Dios se lo da. Claro, el señorío humano es a servir y no a ser servido. Entonces, estos papas imponían normas y reglas no para poder ayudar a la iglesia, sino para oprimir. Entonces, este Juan Wycliffe, como dice, atacaba estos abusos contra la simonía y abstenición, o sea, negociar con las cosas espirituales y costumbres, y el señorío, que ellos pensaban ya que las cosas que ponían, pero no se regían las cosas, las reglas, las normas que imponían, ellos no se regían eso, sino más bien lo hacían cumplir, y el pueblo estaba oprimido. Y Juan Wycliffe no estaba de acuerdo con eso. También, si el Papa, dice Juan Wycliffe, si el Papa pretende extender su autoridad allende los límites espirituales y aplicarla a cuestiones temporales, dice, esa misma pretensión hace de él un tirano y un usurpador. Entonces, cuando declaró estas palabras Juan Wycliffe, entonces, cuando lo oyeron, los poderosos se percataron de su enseñanza de Juan Wycliffe, abandonaron. Entonces Juan Wycliffe a los papas les llamó reprobos y anticristos. Y Juan Wycliffe también les declara la doctrina de la transubstanciación, una doctrina que practicaba la Iglesia Católica Romana en ese entonces. No sé si ahora lo practican o no. Ahí ustedes ya, hermanos, ya pueden ver. Esta doctrina de transubstanciación era el pan y la sustancia en el momento de, con nosotros hacemos, nosotros como la iglesia protestante, y en la cena del Señor el pan y el vino es simplemente un símbolo para recordar a nuestro Señor Jesucristo en memoria de Él. Pero la transubstanciación, ¿en qué se basaba? Se basa que al mismo estos misas memoratorias, al mismo que el pan, cuando uno comía, se convertía que estás comiendo a Cristo. O sea, eso se basaba el transubstanciación, este pan. Al momento que tú recibes, este es Cristo, se convertía en Cristo. El vino, también Cristo, en su sangre. Entonces, eso era el acceso para que tú, si comes esto, entonces ya eres partícipe de la vida eterna. Wow. Entonces, estas cosas era la enseñanza de la Iglesia Católica en ese entonces, ¿no? Y ahora también. Pero desde más adelante vamos a ver también ya el reformador Martín Lutero, ahí va a descubrir ya cómo debemos ser perdonados y por quién somos salvados, ¿no? Y eso vamos a explicar más adelante. Entonces, de Juan Wycliffe también había unos seguidores, los Lollardos, que querían cambiar al respecto a la herejía
pero no lo lograron. La mayoría de ellos se retractaron y volvió al seno de la oficial de la iglesia. En 1414 se descubrió una nueva conspiración de Lollardos. Su propósito no era reformar a la iglesia, sino también, dice, derrocar al gobierno. Dice, pero no llegaron a extenderse al principio del siglo XIV, sino muchos mártires fueron ejecutados por sostener sus doctrinas. En Inglaterra y toda Europa las enseñanzas de Wycliffe hallaron el eco de su doctrina. Entonces estos seguidores, después de su muerte ya, Juan Wycliffe murió en 1384 con la enfermedad en comunión con la iglesia, murió. Entonces estos Lollardos, sus seguidores, querían reformarle, no simplemente estaban pensando en la reforma, sino también estaban pensando también sobre el gobierno. Entonces no han podido, y había una persecución y muchos de ellos murieron, como dice, pero muchos en el siglo XIV, muchos de ellos mártires fueron ejecutados. Entonces todavía no se hizo la reforma completamente, pero ahí estaba ya, como dice, la doctrina en Inglaterra de Juan Wycliffe, en toda Europa, las enseñanzas hallaron el eco de su doctrina. Ya estaba ya difundido la reforma. Muy bien. Ahora vamos a pasar en el otro reformador del siglo XVI también, Juan Hus. ¿Quién era Juan Hus? Juan Hus era de la República Checa. Nació alrededor de 1370. ¿Y quién era Juan Hus? También un reformador. Era de la Universidad de Praga con 16 años. Él, en la Universidad de Praga con 16 años, en 1402 fue rector y predicador de la capilla de Belén. Ahí predicó la reforma, predicaba contra los abusos eclesiásticos. Juan Hus también predicaba contra los abusos eclesiásticos. Y el Papa, cuando predicaba Juan Hus, el Papa prohibió que subiera fuera de los catedrales y predicara, pero Juan subía y predicaba sobre la reforma. Cuando escuchó en contra predicar de los abusos eclesiásticos, el Papa le ha prohibido a Juan Hus que subiera a las cátedras, entonces a otros para que pueda predicar, pero Juan Hus predicó. Entonces, en esa desobediencia de Juan Hus, le convocaron a Roma en 1410 para dar cuenta de sus acciones, pero se negó a ir Juan Hus, para que pueda retractarse, es decir, ¿no? Para que pueda decir lo que ha dicho en contra de la iglesia, para que pueda retractarse, ¿no? Para que pueda corregirse. Entonces Juan Hus no quiso ir. Entonces en 1441 también, en consecuencia por no ir, el cardenal lo excomulgó en el nombre del Papa por haber desobedecido de la convocatoria papal. Imagínense, hermanos, este reformador Juan Hus también predicaba en contra de las iglesias, de los abusos de eclesiásticos, los papados, y también lo citaron para que él también fuera presentado. Entonces lo excomulgaron. A pesar de eso, dice, Juan Hus predicaba en la capilla de Belén de la vida eclesial. Bueno, contaba del apoyo del rey y buen parte del país. Bueno, estaban ahí como su apoyo, estaba también el rey y también mucha gente del país estaban de acuerdo con la predicación de Juan Hus, ¿no? Y entonces él tenía su apoyo. Pero en ese entonces salió la venta, en ese entonces cuando estaba predicando Juan Hus, también salió la venta de indulgencias. Y Juan protestó contra este abuso. Y dijo Juan, solo Dios puede dar la indulgencia. No debe venderse que únicamente viene de Dios. Entonces Juan
Cuando esta venta de indulgencia apareció, entonces él dijo, no debe venderse estas indulgencias. Solamente Dios da estas indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? ¿Qué significaba la venta de indulgencias? La venta de indulgencias significa, si tú compras esa tu indulgencia, es como un recibo, una carta, podemos decir, como recibo, y eso era tu pase a la salvación, a la vida eterna. Entonces, esos abusos eran. Entonces, con esas ventas de indulgencias, más adelante vamos a ver también, San Pedro de Basílica también fue construido, y también para los ricos, poderosos, papales también eran beneficiados con esa venta. Nos imaginamos en toda Europa esa venta que se divulgaba en cada país, en Alemania, en Francia, Inglaterra. Entonces, ¿cuánto de plata supuestamente se ha reunido durante ese tiempo, no? Y la gente estaba cegada, ahí estaba bajo el mandato del Papa. Entonces, Juan Hus predicaba. Juan dijo, solo Dios puede dar. Claro, claro que sí. Eso más adelante vamos a explicar. Martín Lutero ahí también va a descubrir, el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ¿no? En ahí. Muy bien. En 1412, otra vez fue excomulgado por no compadecer ante el Papa, ya con una amenaza ya, llamándole supuestamente hereje. Wow, aquí ya ha sido una amenaza ya, y la vida y la muerte ya estaba corriendo ya de Juan Hus, ya una amenaza en 1412. El reformador checo Juan decidió abandonar de la ciudad y se fue a Bohemia para elaborar su labor de reforma mediante sus escritos. Ya estaba perseguido Juan Hus, ya no le permitían predicar, entonces él tenía que abandonar y se ha ido a la ciudad de Bohemia para que pueda escribir, y con sus escritos para que pueda avanzar como reformador. Juan Hus también reside allí una noticia. Desde ahí reside, cuando está en Bohemia, reside una noticia él, para que pueda asistir a un concilio de Constancia. ¿Qué quiere decir concilio? Para acudir a su propia defensa. O sea, el emperador le asegura seguridad a su protección. En ahí recibe Juan Hus una noticia para que pueda ir a asistir a un concilio de Constancia, que todos los reformadores estaban ahí, asistieran ahí. Entonces, Juan Hus, como estaba perseguido, entonces la gente también ya le miraban como enemigo, entonces él corría mucho peligro y él no quiso ir. Pero aquí, cuando vamos a ver, le dio la seguridad el emperador para que pueda, guardarle, ¿no? Durante ese viaje, estadía en el concilio de Constancia, y también su vuelta, ¿no? Entonces el emperador le aseguró. Juan pensaba en el concilio de Constancia, ¿cuál era su pensamiento de Juan en el concilio de Constancia? La aurora de nuevo día de la vida de la iglesia, porque ahí asistieron más distinguidos propugnadores, es decir, defender o amparar de la reforma. En ahí asistieron más distinguidos propugnadores, o sea, para defender sobre la reforma. Entonces, en ese concilio se determina, ¿para qué ese concilio fue de Constancia? ¿Para qué? Para que puedan determinar la simonía. Ya les he dicho, es decir, la simonía es de comerciar con cosas espirituales, y también para determinar el pluralismo. El pluralismo es aceptar y reconocer las doctrinas o métodos. Entonces, para determinar estos dos puntos, eso fue el concilio de Constancia. Entonces, el 5 de junio de 1415,
Juan Hus compadeció ante el concilio y fue llevado ante la asamblea ya con la cadena. Ya, imagínense, hermanos, Juan Hus, como este emperador le dijo, yo te voy a guardar, yo te voy a dar la seguridad, pero le dio la espalda. Le dio la espalda. Entonces Juan Hus ya le agarraron, le cadenaron ya porque le dijeron, le declararon, dice, hereje de seguir la doctrina de Juan Wycliffe, pero Juan Hus habló y lo posponeron para el 7 del mes. Del mismo mes le dijeron, ya muy bien, del 5 de junio de 1415, para que pueda retractarse él de lo que está predicando sobre la reforma en contra de la iglesia. Entonces Juan Hus, bueno, le insistieron para que pueda retractarse, pero no se retractó. Entonces Juan Hus, cuando no se retractó, apeló a Jesús y dijo estas palabras. Me gustaría que ustedes puedan escuchar. Dijo: apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que Él ha de juzgar cada cual, no a base de testigos falsos y concilios errados, sino de verdad y la justicia. Eso habló Juan Hus, apeló a nuestro Señor Jesucristo. Eso fue su palabra. Pero ahí estaban ya varios días, fue encarcelado Juan Hus. Muchos le rogaban que se retractara. Imagínense, hermanos. Muchos le rogaron a Juan Hus que se retractara de sus escritos. No se retractó Juan Hus. En ahí lo cortaron su cabello en forma de la cruz. Por último, le colocaron una corona de papel y lo llevaron al quemadero donde que sus libros, sus doctrinas estaban ahí. Y antes de aventarlo, a esas doctrinas que estaban, a esos libros que estaba quemándose, le dijeron por última vez: ¿quieres retractarte? Pero Juan Hus estaba firme. Estaba firme. Y Juan Hus oró esto antes de ser lanzado: Señor Jesús, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Murió cantando los salmos. Hermanos, estos dos reformadores, antes de Martín Lutero, antes de Calvino, cómo sufrieron y cómo dieron su fidelidad por la sana doctrina y por causa de Cristo. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu
Amén. Pueden tomar asientos. Muy bien, hermanos, continuamos entonces. Estamos viendo la vida de la Reforma, ¿no? Esos mes de octubre que nosotros, la Iglesia Protestante, siempre recordamos que estos hombres dieron su vida por causa de Cristo y de retener la sana doctrina. Muy bien, hemos visto ya de Juan Hus, ahora la vida de Martín Lutero. Muy bien, Martín Lutero también era un alemán, que sus padres eran de origen campesino, que trabajaban en las minas, ¿no? Y Martín Lutero, desde la niñez, no fue tan feliz, ¿no? Y también sus padres eran extremo severo con él. Durante su vida fue presa de periodo de presión, ¿no? Y angustia profunda. A los 22 años, en 1505, de la edad, Lutero ingresó al monasterio agustino en Erfurt, pero otra de sus padres había decidido que su hijo sea abogado, ¿no? Entonces Martín Lutero ingresa en el año 1505, ¿no? Al monasterio. Entonces Lutero entró al monasterio como buen hijo fiel a la iglesia, ¿no? Entró. ¿Cuál es el propósito de Martín Lutero? Martín Lutero, el propósito era que él se sentía culpable y pecador y no encontraba la paz en su vida, ¿no? Entonces Martín Lutero ahí, él entra al monasterio. Entonces él va al confesionario, también a las penitencias, y eso es para que él puede ser perdonado, puede ser justificado delante de Dios, ¿no? Y esas cosas hacía dentro del monasterio Martín Lutero, ¿no? Pero no encontraba la paz, no encontraba, cada vez más en peor iba en su vida, ¿no? Entonces él pensaba que por sus obras, la confesión, de la penitencia, esas cosas era para él, ¿no? Justificado delante de Dios y así limpiar su pecado, o sea, absuelto, ¿no? Entonces Martín Lutero entró al monasterio con una agonía para que su alma encontrara la paz, pero no encontró la paz con las obras, confesionario y la penitencia, no encontró la paz. Entonces en el 1513 Lutero, clase sobre los salmos de Lutero, interpretaba los salmos cristológicamente, o sea, en 1513 ya Lutero encontró en los salmos y lo interpretaba como cristológicamente, y los salmos hablaban la vida de Jesús, el sufrimiento de Jesús, hablaban los salmos, ¿no? Entonces ahí encontró recién la paz Martín Lutero, ¿no? Y dijo, no, todas las cosas que yo estoy pasando y lo pasaré en posteros, ya lo pagó Cristo en la cruz. Entonces, ahí donde que vamos a ver aquí, ahí encuentra, en 1515, me encuentra en el Epístola de Romanos, capítulo 1, 17, ¿no? Podemos leer, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces ahí encuentra la solución para su alma, la sanidad, la salvación, podemos decir Martín Lutero, ¿no? Que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es lo que nos justifica? Es solamente por nuestra fe en creer en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, desde ahí ya Martín Lutero era un universitario, un profesor de Wittenberg. También a sus colegas también le influenció, ¿no? Que él encontró esta sanidad y la palabra, ¿no? Encontró. Entonces, Martín Lutero, para lanzar sus 95 tesis en Wittenberg, clavó en ahí los 95 tesis Martín Lutero, diciendo que el justo por la fe vivirá, y todos los 95 tesis es en contra de las cosas que enseñaba la Iglesia Católica Romana, ¿no? Wow. Entonces, en ese entonces, Martín Lutero se alzó la tormenta, ¿no? ¿Con quién se estaba enfrentándose, no? Con el mismo Papa, ni simplemente el mismo Papa, sino más poderosos, ¿no? Entonces Martín Lutero clavó sus 95 tesis en 1517, ¿no?
en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en el 31 de octubre. Ahí lo clavó, ¿no? Entonces, es 95, entonces en una imprenta y se difundió, ¿no?, a todo el país. Y miraron, ¿no? Ahí estaban muchos, abrieron los ojos y estaban de acuerdo con él, ¿no? Entonces, pero en el otro podemos ver que el Papa no estaba de acuerdo, ¿no? Los Vaticanos, el celibato, nada, no estaban de acuerdo ellos, ¿no? Más bien ellos estaban ya buscando una estrategia ya cómo eliminar a Martín Lutero, ¿no? Y Lutero le llamaron para que pueda retractarse, ¿no? En el 1522 lo llamaron para que pueda retractarse de sus escritos, ¿no? Entonces Lutero no se retractó. Imagínense, hermano, hasta 5,000 hombres ahí presentes ante los poderosos reyes, papas, sacerdotes, ahí están, y solo, ¿no? Y no se retractó y lo excomulgaron a Martín Lutero. Entonces él, bueno, vino y había una persecución y querían matarle. Más bien el príncipe de Alemania lo ocultó, ¿no?, en un castillo, y donde que en 3 meses, aunque un poco más de 3 meses, tradujo la Biblia en alemán, Martín Lutero, ¿no? Entonces la imprenta se difundió y ya la Biblia ya tenían en alemán, porque la Biblia más antes se leía, tenía el control solamente los papas, ¿no? Estaba en latín, entonces la gente no sabía cómo ver la Biblia, sino había estas ventas de indulgencias y mediante eso era la iglesia, el pueblo del Señor, muy oprimido. En ese entonces, Martín Lutero, ya él rechazaba todas las doctrinas de transubstanciación, rechazaba ya todas las cosas de la iglesia católica, ¿no? En ese entonces ya todo ya, y entonces él está en un paso a la reforma ya, ¿no? Ya que el justo por la fe vivirá, ¿no? No todas las cosas, no debemos comprar las indulgencias, ya no vamos a hacer estas cosas, la penitencia, el confesionario, no, solamente porque en Jesucristo Él nos limpia, nos lava y nos salva y descansa nuestras almas, ¿no? Y predicó así Martín Lutero, ¿no? Muy bien, murió Martín Lutero el 14 de febrero de 1546, ¿no? Él murió en ahí con una enfermedad, ¿no? De ahí vamos a pasar también un resumen, el otro reformador, Juan Calvino. Este es más punto central que nosotros podemos abarcar, ¿no? Del 95 tesis es un resumen, ya Juan Calvino lo resume solamente en los 5 puntos importantes, ¿no? 1 es sola escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿no? Y Martín Lutero lo resume esto, los 95 tesis, Calvino lo resume, Calvino resume los 95 tesis de Martín Lutero solamente en 5 puntos. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y también donde que hay, también vamos a encontrar que Martín Lutero también ha influenciado en muchas cosas. La reforma ya estaba ya más y más expandiéndose, ¿no? Y Martín Lutero ahí lo centraliza más ya la reforma, es decir, podemos decir en concreto ya, ¿no? Resumiendo las 95 tesis, solamente 5. Y también Juan Calvino, francés, que él nació de Noyon, también aquí él resume también la doctrina de la gracia, ¿no? La doctrina de la gracia, ¿no? Como podemos ver el tulip, ¿no? La doctrina de la gracia que nosotros hoy en día, siempre como la iglesia presbiteriana, lo practicamos, ¿no? La doctrina de la gracia, ¿no? Por ejemplo, la depravación total, elección incondicional, expiación limitada y llamamiento irresistible, y también perseverancia de los santos. Esa es la doctrina de la gracia, ¿no? Que nosotros hoy en día practicamos. Y también hay una contrapartida hoy en día también con la doctrina de los Jacobo, Santiago, Arminio, ¿no? También una influencia también que tiene también sus 5 puntos
también que hoy en día están presentes, están vigentes, ¿no? Por ejemplo, los arminios dicen depravación parcial, elección condicional y redención universal o expiación universal, gracia resistible y caerse de la gracia. Muy bien, hermanos. Este pequeño resumen, yo sé que es amplio hablar de los reformadores. Me gustaría que hiciéramos esta pregunta, tú y yo, nos hiciéramos, ¿cuál sería el agradecimiento sobre la reforma del siglo XVI en la actualidad? ¿Cuál sería nuestro agradecimiento de nosotros sobre la reforma del siglo XVI en la actualidad? Por ejemplo, ahora ya podemos leer la Escritura, ¿no? Bueno, ya no estamos ya bajo el gobierno del catolicismo romano. Muy bien. Y también ya no hay confesiones ante el Papa para el perdón de pecados. También ya no hay el engaño de venta de indulgencias. Eso sería nuestro agradecimiento, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿debería estar reformándose la iglesia en el siglo XXI hoy? ¿Debería estar reformándose? ¿Debería seguir esta reforma hoy? Claro que sí. Claro, la reforma debe estar reformándonos cada día a cada iglesia, porque nosotros todavía, aún muchos en las iglesias por general, están todavía las doctrinas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, no están de acuerdo. Entonces la reforma debe seguir reformándonos y en todo tiempo. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Este pequeño resumen, yo sé que no es muy amplio, pero yo sé que ya tienen ese entendido y que pueden seguir estudiando, y los reformadores cómo han sufrido durante el siglo XIV. También otros reformadores que estaban también en ahí, otros reformadores, por ejemplo, Juan Knox, también escocés, un reformador, también Juan Amos, también República Checa, también Juan Jacobo Rousier, también de Ginebra, ¿no? Entonces, estos reformadores también, después de Calvino, siguieron reformando. Muchas gracias, que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Amén. ¿Quién formó las olas a la mar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz,
del pecador. Jesucristo, humilde al padecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle.